Con La Sociedad de la Nieve, Bayona consigue emocionarnos sin caer en el sentimentalismo en su película más completa. Por favor, abróchese cinturones. Desde la película El Señor de las Moscas hasta otros títulos como El Colapso, Perdidos, The Last of Us, The Walking Dead, hemos visto cómo todas las ficciones que trataban temas o bien posapocalípticos o bien en las que el ser humano estaba en una situación crítica, terminaban con el propio ser humano siendo un peligro para sí mismo. A pesar de que hubiera virus, a pesar de que hubiera crisis climáticas, los que terminaban matándose y devorándose eran los propios humanos unos a otros. Al haber visto tantas películas y series similares, si tú preguntas a una persona qué pasaría en una situación extrema, seguramente te dijeran que seríamos el peor enemigo. Y esto no deja de ser injusto para nosotros mismos cuando tenemos escenarios reales, cosas que pasaron en la realidad, que nos demuestran todo lo contrario, que en situaciones tan complicadas el ser humano muestra un plus de bondad, un plus de compañerismo. ¿Qué ejemplo pongo? El del accidente de los Andes de 1972, en el que había 45 personas en un avión que se estrelló en los Andes, en un viaje entre Montevideo y Chile, sobrevivieron solo 16, pero su historia pasó a la historia, por cómo consiguieron sobrevivir durante 72 días, incluso comiéndose los cuerpos de los fallecidos, y su tesón para no desanimarse ni caer en el olvido y seguir intentando salir adelante a pesar de estar en los Andes sin ningún tipo de comunicación y con la búsqueda ya abandonada. De la historia de la tragedia o del milagro de los Andes, según se mire, se denominan ambas formas, se han escrito ya 26 libros y se han hecho 3 películas. A lo largo de todos estos años, más de 50, el tema principal de la mayoría de estos libros y pelis, incluido la que todos conocemos, que es Viven, de Frank Marshall, de 1993, iba más hacia la antropofagia, es decir, ese consumo de carne humana para sobrevivir. Se mostraba de una perspectiva un poquito sensacionalista. Al final es un tema que llama mucho la atención. También se intentaba valorar más a unos que a otros. Al final es verdad que Roberto Canés y Nando Parrado, que seguramente sean los que la mayoría de gente que sabe un poquito de la historia conoce, porque fueron los que consiguieron ayuda a raíz de hacer algo tan extremo como escalar los Andes hasta encontrar a alguien que pudiera socorrerlos. Sin embargo, hay un libro de 2008 de Pablo Bierzi que se llama La Sociedad de la Nieve, que dio una vuelta a todo lo que se había escrito y se había hecho hasta ahora. Se buscaba en este libro mostrar el valor de la sociedad de la nieve, del grupo, más allá de los héroes, de los 2 héroes que todo el mundo conocía. Al final todos fueron igual de importantes, incluso los fallecidos, porque sin ellos los otros 16 no podrían haber sobrevivido. Este libro lo escribió Pablo Bierzi, como decíamos, que era amigo de la infancia de la mayoría de los supervivientes. Todos pertenecían al equipo de rugby All Christians Club. Bierzi era amigo de ellos, pero no fue en el avión, pero desde que se supo toda la historia quiso escribir sobre los supervivientes, sobre las historias de los que allí habían perecido, y estuvo con el libro casi 40 años acompañando a familias y a supervivientes. El libro se publicó en 2008 y llegó a las manos de Bayona. En ese momento la vida del director cambió para siempre. Lo estaba leyendo mientras estaba rodando Lo Imposible, y el libro se convirtió en una obsesión para él. Se lo recitaba Naomi Watts. El título de Lo Imposible viene de una frase de Nando Parrado, del libro. Intentó por todos los medios desde entonces que ese tenía que ser su próximo proyecto. Han pasado 10 años desde entonces y ha intentado hacerlo durante esta década, ha intentado vendérselo a las distribuidoras, ha hecho otras películas, las distribuidoras le dijeron que no porque era inviable, y al final, 10 años después, la ha conseguido sacar a la luz gracias a Netflix, que ha puesto bastante dinero. Se dice que la película ha costado 60 millones de euros, lo que la convertiría en la película española más cara de la historia. Pero si la ves, entrando ya un poquito en materia de la película, parece que el presupuesto es mucho mayor. Hay escenas como el accidente de avión o la luz, la avalancha que sufren en mitad de la vivencia allí, que son escenas de megaproducciones de Hollywood de 200 millones. De hecho, hay películas este año
de mucho más mayor presupuesto que parecen menos reales y menos realistas de lo que se ve en esas escenas. También hay que tener en cuenta que la película está al 70% rodada en Sierra Nevada, aunque parezca que estamos en los Andes. Todo eso viene de un trabajo de VFX, de efectos visuales espectacular. Según grabamos hoy la videocrítica, no sabemos si habrá llegado a los 5 finalistas, pero ya solo está entre los 20, ya habla muy bien de esos efectos visuales, porque es verdad que durante todo el momento, aunque se grabaron escenas en los lugares del suceso, la mayoría, como hemos dicho, se graba en España, en Sierra Nevada, que para que no lo sepas, 3 veces menos grande que los Andes, y conseguir sumergirnos en la cordillera es una pasada, de verdad. Está genial hecho a nivel técnico la película, es una de las mejores que yo he visto este año. Pero La Sociedad de la Nieve es mucho más que los VFX y los efectos visuales. Un buen decorado no es nada sin una buena trama, sin unos buenos personajes. Bayona ha intentado por todos los medios recrear la fidelidad del libro y el respeto a supervivientes y fallecidos. Del libro, para quien no lo haya leído, se dice que su gran valor es la experiencia inmersiva que tiene, es decir, que te sientes leyendo sus páginas uno más del grupo. Bayona ha intentado por todos los medios conseguir lo mismo, y de verdad que lo consigue, porque sufres con ellos, se sientes parte de la comunidad, de la sociedad. Hay momentos en los que se van pasando un papel como de apoyo mutuo y tú eres el último que lo termina leyendo, es decir, que te sientes como el 17º superviviente, por así decirlo, y es una maravilla cómo consigue meternos dentro del avión, dentro de las dificultades de una mala noche a menos 30 grados, la alegría por ver aviones pasar, la desesperación por ver que esos aviones no están viendo a los supervivientes, no están pudiendo rescatarlos, cómo pasa el tiempo, cómo los propios actores van perdiendo peso y tú vas sufriendo con ellos y porque sientes que no va a llegar el rescate. Toda esta experiencia inmersiva no sería posible sin un reparto muy coral y muy realista, porque los actores son semi desconocidos, por no decirte desconocidos todos, y aún así parecen como si llevaran 30 películas a sus espaldas, porque esta película no era fácil, han necesitado tanto una dieta muy estricta como muchísimas horas de hablar con las familias, saber bien qué pasó, sufrir las inclemencias temporales para que todo fuera más real, que era lo que quería Bayona, que nos lo creyéramos. Y evidentemente hay que valorar el esfuerzo de todos ellos, que en su primer papel de la mayoría, o primer papel grande, se han sometido a todo esto. Y los efectos se ven, hemos podido hablar con ellos en entrevistas y decían que a veces grababan escenas con fiebre real, porque habían cogido frío, lo habían pasado mal esa misma noche, y que ellos mismos decían, tengo que dar el 100% aunque esté en la mierda, con perdón, porque yo al final puedo irme al hotel esta noche y pegarme una ducha caliente. Estos supervivientes, esta gente que falleció incluso allí, no podía. Y pasar 72 días como estuvieron, a temperaturas de menos 30 grados, con la altitud, con todo lo que se supone para el cuerpo, sin comida, etcétera, etcétera, es una locura. Y consiguen, de verdad, tanto los actores como Bayona, consiguen que veamos todo esos sentimientos que van aflorando en ellos, y cómo la desesperación y el compañerismo y tantas sensaciones afloran en esos días. Hemos hablado de un poco de la antropofagia, lo hemos tratado mínimamente. En el libro en el que está basado la película, obviamente se habla de ello porque es fundamental, pero se toca de una manera muy natural, es decir, no se busca ni el sensacionalismo, ni que todo pasara por cómo comían la carne humana, etc. La película también lo trata de una manera parecida. Al final, Bayona ha contado muchas veces en entrevistas que los propios supervivientes le dieron naturalidad al asunto. Al principio lo pasaron mal, obviamente, estuvieron varios días comiendo hasta los asientos, por tal de no comerse la carne humana, pero de los fallecidos, obviamente, pero llegó un punto en el que se votó que
o se comían los cuerpos de sus amigos, de sus propios amigos, porque recordemos que todos se conocían, o allí no sobreviviría nadie. Entonces, toda esa naturalidad del drama, de cómo algunos dicen que sí de primeras porque están desesperados, otros intentan aguantar un poco más, por motivos seguramente muchos religiosos, que ahora hablaremos un poquito de esa espiritualidad. Y al final se relata bien cómo todos tienen que terminar comiendo la carne de sus compañeros, de sus familiares, de sus amigos para sobrevivir. Es muy interesante también y habla muy bien del interés de Bayona por los detalles y por el realismo, cómo se narra también algunas escenas como los que asumen el papel de cortar la carne, de los que no quieren saber qué están comiendo y simplemente o cierran los ojos o intentan pensar en otra cosa, como si fuera una carne de animal. Todo esto se trata en la película, pero no se busca lo que decíamos antes, ese sensacionalismo, es decir, madre mía, están comiendo carne humana, fíjate, fíjate. Todo es muy natural, porque es como lo vivieron los propios supervivientes si hablas con ellos. Y Bayona lo hizo, durante más de 100 horas estuvo hablando tanto con los supervivientes como con las familias de los fallecidos, y evidentemente de todo ese bagaje ha sacado una película muy real y con la que los supervivientes que hablan de ella dicen que es la única de las 3 películas que han hecho, Viven y Supervivientes de los Andes, que es una otra película mexicana más antigua, y de los 20 y tantos libros, es la única, Sociedad de la Nieve, que ha conseguido que todos estén de acuerdo en que se acerca a lo que vivieron ellos, dentro de que es imposible mostrar al 100% toda la crudeza de esa experiencia, pero es la que más se acerca y la más realista, y eso de verdad tiene mucho mérito para Bayona. La mayoría de los pasajeros del avión formaban parte de un equipo de rugby cristiano, también iban con sus familias y amigos, y todos ellos estaban muy influenciados por la religión. Entonces, en los primeros momentos tras el accidente, incluso en el propio accidente, lo primero que les sale a la mayoría es rezar, pedir a Dios que los rescaten, que sobrevivan, etcétera, etcétera. Y eso está muy presente a lo largo de la película, incluso en los últimos momentos. Sin embargo, Bayona consigue una cosa muy interesante, que es mostrar la evolución de los personajes en el tema espiritual, porque con el paso de los días se pasa de creer en una divinidad a creer en el compañero. Hay un discurso muy, muy bonito de Arturo, de uno de los personajes, hablando un poco de Dios y de las creencias y demás, en el que dice: yo ya no creo en Dios, yo en quien creo para salir vivo de aquí es en el compañero que me está cortando la carne de un amigo para dármela a mí, en el que me está curando las heridas, en el que me está animando. Ese paso de la divinidad al humanismo o a esa creencia en el amigo, en el ser humano, es seguramente, para mí me parece la parte más interesante de la película. Hay una evolución clara en los personajes, no es solo sufrimiento, y ese paso de lo divino al humano está muy bien mostrado. Tanto esta escena que decíamos de Arturo, como todo lo que hemos comentado de la luz, el accidente, los momentos más complicados, cómo los cuerpos se consumían. En todo esto, Bayona podría haber tendido a algo que ha hecho en algunas películas suyas y que seguramente le han restado credibilidad, que es en la búsqueda de ese sentimentalismo, de casi intentar forzarnos la lágrima. Pasaba un poco lo imposible, que aunque estaba muy bien hecha y te enganchaba durante las 2 horas de película, sí que había momentos en los que se tendía demasiado a hacernos sentir mal, y eso puede generar rechazo en el espectador, porque dentro de que ya la historia es suficientemente trágica, no hace falta que la fuerces. Creo que ha aprendido Bayona la lección. Decía en varias entrevistas que él se alegra de haber hecho esta película ahora y no hace 10 años. Y seguramente esto lo haya dicho porque si lo llega a hacer cuando se obsesionó con ella por primera vez, en 2012, 2013, le hubiera pasado quizá algo parecido a lo que le sucedió con Lo Imposible, y hubiera la película bajado un par de escalones, porque
alguno, incluido a mí, nos hubiera sacado de la película. En este caso, en La Sociedad de la Nieve, Bayona simplemente relata los hechos con una, no frialdad, porque sí que la película es muy emotiva, pero no se esfuerza, no se intenta hacernos llorar, hacernos pasarlo mal por ellos, decirnos cómo está sufriendo tanto Numa, que es el narrador, como Nando, como Roberto, como el resto de los 16, como los que fallecen, como las familias que están sufriéndolo desde fuera. Entonces, tiene mucho mérito, porque Bayona ha conseguido sacarse ese vicio, y esto ha hecho, y con esto termino la crítica, que estemos ante la mejor película de su carrera. Es la quinta, es verdad, que tampoco lleva muchas, pero sí que ha tocado ya en bastantes palos, ha hecho cosas muy diferentes, y de todas ellas, yo fíjate, nunca he sido especialmente fan de la carrera de Bayona, dentro de que me gustan sus películas, pero tampoco me desvivo por ellas, ni las espero con ansia, pero con La Sociedad de la Nieve, al haber corregido esos fallos y al haber hecho como la película más completa, la más fiel a lo que ha sucedido, con un apartado técnico espectacular, sí que me da curiosidad para saber si este es el salto definitivo a estar un poco más en la élite de los grandes directores actuales. De momento, La Sociedad de la Nieve, ya terminando el año, para mí es de las 3 películas mejores de 2023, al menos de las que yo más he disfrutado dentro del sufrimiento, porque creo que una parte también bonita, y tiene que ver un poco con esto que he dicho, es que la película es hermosa dentro de la crueldad y de la dificultad, porque nos muestra el valor del ser humano en momentos críticos, y eso nunca viene de más conocerlo y tenerlo en cuenta.